Yo les enseño a ustedes, hermanos, me enseño a mí mismo a no desesperarnos. Hace 2 o 3 semanas yo les prediqué sobre el tema viviendo un día a la vez. ¿Se acuerdan? No nos angustiemos, no nos desesperemos. Y ese es el secreto. Señor, quiero tener paz, quiero tener calma. No me quiero angustiar, no me quiero desesperar. Sé que tú vas a intervenir en el momento justo y en el momento oportuno. Él nunca llega tarde, Él nunca llega temprano, llega cuando más lo necesitamos. Ahora, resulta ser que también Dios tiene su modo de hacer las cosas, que por ahí nosotros no la entendemos de entrada, ¿no? De movida, como se dice. Pero cuando va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que tuvimos que llegar a cierta situación para que pudiéramos darle oportunidad a Dios para que intervenga. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces, mientras que ustedes y yo seamos capaces de manejar la situación, la manejamos. Mientras que ustedes y yo seamos capaces de tener todo bajo control, esto acá, esto allá, me muevo para allá, me muevo para acá. Mientras que nosotros podemos tener el control de todas las cosas, le decimos a Dios, tranquilo, me ocupo yo. Y en ese ocuparnos de nuestras cosas, de acuerdo a nuestra capacidad, no le damos lugar a Dios para que intervenga. Hacemos todo de acuerdo a nuestro criterio. Y entonces Dios nos dice, no hay problema, dale, seguí. Pero de repente nos encontramos con que hay un paredón delante, y para allá no se puede seguir porque hay un obstáculo. Nos encontramos que hay un paredón del lado derecho, y no se puede girar porque no hay cómo. Y queremos girar a la izquierda, y tampoco hay cómo. Y lo que es peor, queremos volver para atrás para cambiar de camino y también hay un paredón detrás. En otras palabras, nos vemos encerrados. Paredón delante, paredón detrás, paredón a la derecha, paredón a la izquierda. Y la única forma de salir es mirando hacia arriba, esperando que baje la escalera. Nos tomamos de la escalera y el Señor en su helicóptero espiritual nos saca y nos lleva a tierra firme. Con esto quiero decir que Dios interviene cuando ustedes y yo le dejamos intervenir. Y muchas veces le dejamos intervenir cuando la crisis, cuando el problema, cuando la situación que enfrentamos es tan complicada que no la podemos resolver y le decimos, Señor, ¿y ahora qué? Y el Señor esboza una sonrisa y dice, ahora es mi turno. Viniste para que yo te dé una salida, te la voy a dar, pero a mi modo. Y en ese modo de Dios a veces nos toca esperar. Y nos pone más locos todavía. Señor, ¿cuándo vas a hacer? Tranquilo. Me van a escuchar a mí muchas veces decir, tranquilo, no se desesperen, tranquilo, esperen, no se angustien, no se pongan nerviosos, tranquilo. Porque ¿sabe qué? El Señor ha provisto lo necesario para que estemos tranquilos. Pero voy a repetir lo que dije recién. Muchas veces Dios no interviene hasta que no nos encontremos en profunda situación de crisis personal, institucional, familiar, laboral y lo que fuere. En la Biblia tenemos algunos ejemplos y encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 12, un episodio
muy interesante, muy importante. Encontramos aquí las indicaciones que Dios le da al pueblo hebreo para celebrar una salida. Dios le da indicaciones a su pueblo, la nación hebrea, para celebrar una salida. Éxodo capítulo 12. Ustedes van a leer arriba del número 12 la frase la Pascua. Si ustedes y yo nos tomamos el tiempo para leer los capítulos que preceden a este capítulo 12, vamos a encontrar algunas vivencias interesantes. Vamos a encontrar que la nación egipcia, que tenía bajo control y esclavitud a los hebreos, tuvo que atravesar por plagas, diferentes tipos de plagas, y a pesar de todo, el faraón no quería dejar salir a la nación hebrea. Y todo esto se produjo porque el pueblo hebreo, después de 430 años de estar bajo la esclavitud de los egipcios, se cansaron, se agotaron, generación tras generación viviendo como esclavos. Llegó el momento en que el faraón había dado una orden terrible a las parteras para que cuando naciesen los hijos varones de las hebreas le dieran muerte, porque ya se estaba multiplicando tanto que tuvieron miedo de que fueran tantos varones y que hicieran una revuelta y que guerrearan los israelitas o los hebreos contra los egipcios y lograran salir. Lo que no sabía Faraón es que Dios tiene planes que los va mostrando a medida que se van haciendo necesarios. Y este fue el momento cuando se hizo necesario que Dios interviniese en el pueblo hebreo, y después de pasar por las plagas, Dios le da indicaciones a la nación hebrea de cómo se tenían que preparar para la salida. Entonces, leo el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en donde han de comer. Y está hablando de comer un cordero con ciertas particularidades. Si era muy pequeña la familia, se juntaban dos familias, no tenía que quedar nada. Le da las indicaciones de cómo comer y qué hacer, particularmente con la sangre. Saltamos al versículo 22, y la Biblia dice: y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Me voy a detener aquí para considerar cuán importante es la sangre. En este caso, la sangre del cordero puesta en el dintel de la puerta de las casas de los hebreos era una señal para que cuando pasase el ángel destructor quitándole la vida a los primogénitos de todas las familias que habitaban allí en Egipto, y cuando pasaba ese ángel destructor y no viese la sangre, el primogénito de esa familia perdía la vida, empezando desde la casa del faraón y terminando por la casa de los peones. Pero en la casa donde había la marca de la sangre, donde estaba el dintel pintado, el ángel destructor pasaba de largo. Pareciera como que fuese algo loco, pero lo repite en el versículo 22, tienen que pintar el dintel de las casas
con la sangre del Cordero. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento y leemos de la crucifixión de Jesucristo, nos encontramos con que Jesús había ya expirado, había muerto. Y a los ladrones que estaban al lado, para evitarle más sufrimiento, le quebraron las piernas. Pero a Jesús no le quebraron las piernas. Y si leemos el Salmo 22, vamos a encontrar que proféticamente el escritor del Salmo dice, y ninguno de sus huesos será quebrantado. Está hablando de Jesús y de su muerte. Pero sí, su costado fue abierto. ¿Y qué salió de su costado? Sangre mezclado con vinagre y hiel, que fue lo que le dieron a beber. ¿Por dónde bajó la sangre? Por el madero de la cruz hasta la tierra. Es por eso que en la sangre de Jesucristo nosotros estamos resguardados. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo aplicada a nuestro corazón es la señal para que el enemigo sepa, el diablo sepa que le pertenecemos al Señor. Y tiene que pasar de largo. De todos modos se las ingenia para hacernos pasar algún momento difícil. Pero mientras que ustedes y yo estemos bajo la cobertura de la sangre de Cristo, no habrá situación que no se pueda superar. Ahora, además de brindar protección, porque era una señal, es también la marca que indicaba la salida. Fíjese que en el versículo 22 dice, no salgan hasta una hora determinada, hasta la mañana. Hermanos queridos, cuando ustedes y yo nos escondemos detrás de la cruz de Cristo, vamos a tener su protección, su bendición, vamos a estar seguros. Y cuando ya estamos como bebés crecidos en esa seguridad, salimos al mundo a testificar, salimos como quien dice a la vista de todos para hablar de aquel que hizo diferente nuestros días. ¿Por qué salimos entonces? Porque ese es el momento cuando estamos diciendo, yo estaba en esclavitud, vine a la sangre, Jesús marcó mi vida con su sangre, me escondió detrás de él, y ahora que ya estoy enterado y entendido y enseñado en lo que significa estar en Cristo, salgo y publico que salí de la esclavitud, de esto, de aquello, de lo otro y de lo de más allá. Sobre todo, el Señor nos saca de las garras del pecado, del hacer maldad, del hacer cosas que ofenden a Dios, de hacer cosas que quebrantan la ley de Dios, de hacer cosas que ponen en ridículo el mensaje del Evangelio. Yo digo, ponen en ridículo porque si usted escucha en su derredor la sociedad en la que nosotros estamos metidos, están queriendo poner, y de hecho lo están haciendo, están poniendo en ridículo las leyes de Dios. Hay un programa en la televisión que se llama Doctores, y lo escuché el otro día, y decía, de la única forma que se puede ser papá y mamá es cuando hay un hombre y una mujer, no hay otro modo, porque Dios nos ha capacitado para transmitir la vida. Y el que no tiene conciencia de eso, o el que no se da cuenta de lo que, del potencial que Dios ha puesto en nuestras manos, le es muy fácil quebrantar las leyes de Dios. Es por eso que hay un problema, hay un conflicto entre Dios, la verdad,
sus leyes, sus principios, sus ordenanzas, sus mandamientos con la mentalidad metida en los hombres, fabricada por el diablo. Porque lo único que hace el diablo metiendo sus ideas en la mente de los hombres es un espíritu que se llama edomita. Es el tener o sentirse satisfecho a sí mismo sin importarle lo demás. Entonces, amigos míos, cuando hablamos del cristianismo, estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de que hay un cordero que fue inmolado, un cordero que fue sacrificado, cuya sangre fue derramada para que tuviésemos seguridad, para que tuviésemos cobertura y para marcar la salida de una condición a otra condición. Salir de la esclavitud y venir a la libertad. ¿Qué estamos celebrando hoy? La Pascua. ¿Qué celebramos la Pascua? Celebramos que Cristo resucitó de entre los muertos. Esa es una parte. Esa es una parte de la verdad. En realidad, lo que estamos celebrando no es solamente que Jesús salió de entre los muertos, sino que lo que estamos celebrando es nuestra propia salida de la esclavitud, de la vida de muerte que llevábamos sin Cristo y sin esperanza y sin fe, y venimos ahora a una vida con fe y con esperanza. Hace un ratito, mientras que estábamos cantando, yo bajé y estaba allí abajo la hermana Nancy. Y me dice, pastor, sé que no tengo que preguntar por qué. Pero ustedes que viven acá en la zona se enteraron que esta madrugada hubo un tremendo accidente allá. Es el hijo mayor de nuestra hermana Nancy que se sienta por ahí, que hace mucho tiempo que viene a la iglesia. Y me dice, pastor, yo sé que no tengo que preguntar por qué. La idea es que nosotros los padres tendremos que ser sepultados por nuestros hijos, y no que nosotros padres tengamos que enfrentar esta situación. Le dije, yo tampoco tengo la respuesta, pero tengo una palabra. Y es la esperanza de volver a reencontrarnos con Él y con el Señor. Porque esa es la fe que tenemos, esa es la esperanza que nos anima. Esa es la razón de nuestra existencia. Es por eso que hablamos de vivir una vida cristiana como coherente, una vida cristiana aplicada a los principios de la fe, a los principios de la verdad, a los principios de la ley, de los mandamientos, porque lo que Cristo sufrió sobre la cruz, lo que Cristo sufrió antes de subir a la cruz, es tan grande que ustedes y yo no nos podemos imaginar. ¿Ustedes han leído en el Evangelio que la Biblia dice que transpiraba gruesas gotas de sangre? Yo les pregunto, ¿será un giro poético o será literal lo que estaba escribiendo el escritor? ¿Sabe qué? Era literal. Jesús estaba transpirando gruesas gotas de sangre, no el sudor, el agua que salía por la temperatura de adentro hacia afuera, porque afuera está más fresco que adentro. Lo que él transpiraba, lo que se veía en su sien, era sangre. ¿Por qué? Porque era tan grande la presión emocional y espiritual que su corazón estaba tan dilatado y las venas estaban tan dilatadas por todo el proceso interno que por los poros salía su sangre. Y no solamente eso, sino que después tuvo que sufrir los azotes en la espalda hasta que le quedaron surcos. Y no solamente eso, sino que después de una manera burlona le pusieron una corona de espinas. No es que se la apoyaron, literalmente se la clavaron en la sien a la corona de espinas. No es que le dijeron vamos a ponerle un poco de silocaína para ponerle los clavos. Lo clavaron sin anestesia. Y le abrieron el costado sin anestesia. Pensamos
pensamos poco en el sufrimiento de Cristo. Y porque pensamos poco en el sufrimiento de Cristo, a veces nuestra vida cristiana es ligera, es liviana, de poco compromiso con el Señor. Y le decimos: Señor, me veo en situación de riesgo, Señor, me veo en apuro, dame una mano, tírame la piola. Y el Señor una y otra y otra y otra y otra vez nos tira la piola, nos da la mano, pero está esperando que nuestro compromiso con Él sea absoluto, completo, al 100%. Por supuesto que este tipo de prédica puede que no le guste a algunos. Y si me están escuchando por internet, a través del YouTube, puede pensar que es un mensaje fundamentalista o extremadamente cristocéntrico, y quiero ser cristocéntrico y quiero ser fundamentalista porque estos son los valores que se están perdiendo y por eso tenemos la sociedad que tenemos. Me encanta saber que hay una señora que conoció al Señor acá en Jesús María y que su vida era un caos y que no tenía salida hasta que por fin encontró una posibilidad de abrir un negocio allá en Salta, y desde Salta nos escucha semana a semana y está feliz de poder tener el mensaje a través del YouTube. Así que a nuestra hermana de Salta la saludamos. ¿Por qué hablo de esta manera esta tarde o esta noche? Porque dentro de un par de horas termina el día de Pascua, termina el día de resurrección, que son las 9 menos cuarto, a las 12 se acabó ya. Mañana es lunes, mañana es 21, mañana es otra cosa, mañana hay que ir a trabajar. ¿Y qué quedó ahí? Bueno, ayer comimos la comida de la celebración de Pascua. Y hay que esperar hasta el año que viene para celebrar la Pascua. Y un poquito más cerca vamos a celebrar el nacimiento de Jesús en la Navidad y después otra vez a esperar otro año. Y hermanos queridos, a donde apunto es a que nos demos cuenta que la sangre de Jesucristo derramada en el madero de la cruz ha sido necesaria para que nuestros dinteles del corazón, los dinteles de las puertas de nuestro corazón estén marcados. Y solamente tendrá eficacia en tanto y en cuanto estemos en comunión con el Señor. Pastor, ¿y eso quiere decir que qué quiere decir con eso? Quiero decir que nuestra vida debe estar enfocada en Cristo y debe estar dependiente de Cristo lo más que se pueda, al 100%. Y tomar en serio el camino de la fe y de la esperanza, en serio el seguir a Cristo con todas las fuerzas, como decía el mandamiento que nos dejó el Señor. Ama a tu Dios con todas las fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. De esa es la única manera en que ustedes y yo vamos a tener la bendición al 100%. Sí, hay muchas cosas que no nos gustan. Hay muchas cosas que por ahí suceden en nuestro derredor que no nos simpatizan para nada. Ay, mira, y ese va a la iglesia. ¿Cuál es mi misión? Mi misión es no mirar lo que está haciendo mi prójimo. Mi misión es orar por mi prójimo. Y mi misión es mirar al Cristo de la cruz. Esa es mi misión. Y como pastor, mi misión es orientarlos, indicarles el camino y decirle: amigo, por donde va no va bien, pegue la frenada, vuelva para atrás. Pero claro, como no puedo ser un dictador, cada quien toma sus propias decisiones, pero ¿sabe cuál es el tema? Que después, más tarde, cuando pasa el tiempo, dice: ay, pastor, si le hubiera hecho caso y ahora estoy en una situación imposible. Nunca es tarde. Y Dios siempre está listo para restaurar. Pero lo que no asimilamos en ocasiones es que las consecuencias de los errores nos van a seguir, nos van a acompañar.
van a estar con nosotros. Dios perdona lo que hicimos mal, pero las consecuencias de lo que hicimos mal quedará como mochila en nuestras espaldas. Y asumimos la primera parte, pero no queremos asumir la segunda parte. Y yo sé que el Señor perdona, yo sé que el Señor restaura, yo sé que el Señor transforma, yo sé que el Señor cambia, yo sé que el Señor hace nueva todas las cosas, yo sé que el que está en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, lo que se hizo ayer pasó. Pero las marcas quedan. Me acuerdo una vez de un hombre que trabajaba en las cámaras frigoríficas en Entre Ríos. Y por allá, por aquellos años, no había mucha ropa apropiada para entrar a las cámaras, donde se guardaban y se estibaban las medias reses. Época de muchísimo trabajo en nuestra Argentina, estoy hablando de muchos años atrás, cuando la exportación de carne era realmente maravillosa. Y este hombre entraba en alpargatas, sin botas de abrigo ni nada, y entraba y trabajaba y transpiraba, y estaba con el cuerpo caliente, pero poco a poco el frío se le iba metiendo en los huesos, y cuando se jubiló para estar sentado en un sillón, ir a la cama y a la mañana sentarse en el sillón, y a la tarde volver a la cama y levantarse al otro día y sentarse en el sillón, y a la noche volver a la cama. Probó de todo. Lo que le decían que haga, hacía. Médico que le recomendaban, médico que iba. Curandero que le recomendaban, curandero que iba. Hasta que un día conoció a Jesús. ¿Y sabe qué? Jesús le sacó el frío de los huesos. Pero las consecuencias le quedaron. Sus huesos estaban frágiles y caminaba rengueando. Muy pesado, don Froilán. Porque el frío le había arruinado los huesos. Pero siempre con una sonrisa. Porque dijo, al menos puedo caminar. Antes iba de la cama al sillón y del sillón a la cama. Las consecuencias las llevó hasta el día en que dejó esta tierra. Pero no le impidió servir a Dios con alegría, y cada mañana abría el templo, le pasaba el lampazo al templo, se arrodillaba en el altar y decía, Señor, gracias por el día que me has dado. Y después cerraba y se iba a su trabajo. Tenía una quinta donde sembraba choclo y sembraba acelga y sembraba algunas otras cosas, y criaba un chancho para matarlo en el mes de julio y hacer un poco de faena y de cosas. Pero a la noche de cada día volvía otra vez al templo. Abría el templo, volvía a pasar el lampazo. Volví a arrodillarse y volví a decir, Señor, gracias por el día que me has dado, voy a descansar tranquilo. Sirvió en esa forma durante muchos años al Señor. Un hombre entregado, un hombre consagrado, un hombre dependiente de Dios, un hombre que a pesar de haber sufrido el frío de las cámaras y a pesar de tener consecuencias, tenía siempre una sonrisa. La sangre de Cristo nos limpia, nos lava. La sangre de Cristo nos cubre, nos da protección y seguridad. La sangre de Cristo nos marca la salida, el cambio. Sí, pero ¿quién puede llegar a Cristo? ¿Cómo hago? Simplemente acercarse. A algunos le tienen miedo a Jesús. Yo no soy digno, yo no merezco. Si es por merecer, ninguno merece nada. Pero la Biblia dice en el capítulo 4 del libro de Hebreos, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tantos por sí mismo, como también por el pueblo. Y Jesús, habiéndose hecho pecado por nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros, ocupó nuestro lugar, pagó las deudas, se presentó con su propia sangre en el lugar santísimo y nos abrió el camino. La Biblia nos cuenta que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, y qué curioso, de arriba hacia abajo. Esa cortina, si la queremos rasgar, lo lógico es agarrarla de abajo, porque está colgada arriba, agarrarla de abajo y levantarla hacia arriba para que se rasgue, pero la cortina en el templo se rasgó de arriba abajo, y eso me da a mí la pauta de que la intervención fue divina, y que el que abrió el camino en definitivo fue Cristo, muriendo en la cruz, y el Padre aceptando el sacrificio para perdón de pecados. Por eso es que hablar del Evangelio es hablar de vida, es hablar de esperanza, es hablar de fe, es hablar de compromiso, es hablar de protección, es hablar de seguridad, es hablar de testimonio, es hablar de vidas cambiadas, es hablar de que el poder de Dios es real, es cierto, es verdadero, es hablar de todo aquello que el Señor nos concede. No estamos acá para pasar el tiempo 2 horas cada domingo, o 2 horas y media. No estamos acá nada más que para recibir su ofrenda, los diezmos y lo que sea. No estamos para eso. Eso es parte. Eso es para que el trabajo siga andando. Pero estamos aquí para decirle: Señor, quiero que me enseñes a depender de ti, a estar tomado de tu mano, a caminar según tus principios, a caminar según tus verdades, a caminar según tus mandamientos, tus estatutos, para que me vaya bien en la vida. Y para que cuando tenga adversidad, tenga lugar donde aferrarme. Por eso, mis amados hermanos, la Pascua. Yo no sé si muchos entienden lo que es la Pascua. Para algunos la Pascua es comer un poco de chocolate, que ni sé por qué lo comen, ni tampoco sé por qué lo fabrican en forma de conejo. La verdad que no me metí a investigar por qué se celebra la Pascua con un huevo de conejo, o con forma de conejo. La verdad que no sé. No me metí en eso, ni tampoco voy a hacerlo. La Pascua no es para celebrar una fiesta religiosa. La Pascua es para declarar que Cristo me sacó de la esclavitud, del pecado, de la ruina, de la miseria, de la escasez, del dolor, de las tragedias, de la inseguridad. Cristo me sacó, Cristo me liberó, Cristo es mi Pascua, Cristo es el Cordero cuya sangre está aplicada al dintel de la puerta de mi corazón. Y si por ahí a usted y a mí, creyente, nos pisan el callito en el dedo chiquito del pie derecho, ese que le hace ver hasta Neptuno, no diga nada, arrugue un poco la nariz, haga así, como estoy haciendo yo con el pie, respire hondo, rengue un poco y dibuje una sonrisa. Con eso le estoy queriendo decir
¿Sabe cuánta gente va a hablar de usted y de mí? En una época se la habían agarrado con mis señores. ¡Ay, la plata que se debe gastar esta mujer en ropa! Y la plata que se debe gastar en la peluquería debe ser impresionante. Y no saben que el cabello se lo arregla ella y la ropa se la regalan. Y cuando viene algún predicador de Estados Unidos, le compra por allá, por $10, que son 100 pesos, remera, pollera, conjuntos. Es un poco la ventaja que tenemos de tener gente conocida que viene de Estados Unidos y que le podemos llamar por teléfono. Ella mira por internet lo que le puede gustar y dice, cuando vengas arreglamos. Se la terminan regalando. Pero mis queridos hermanos, hablar de Dios, hablar de la fe, hablar de la esperanza, hablar de compromiso con Cristo, es lo mejor que nos puede pasar. Y si alguien quiere hablar de usted o de mí, no necesariamente tenemos que ser creyentes, porque nos van a encontrar la vuelta para decir algo. Si por casualidad se compró un auto nuevo, ¡ja!, ¿en qué andará? Ni hablemos si se hizo la casa. ¡Ja! Igual. Son los comentarios que dejan más duda que claridad, pero no importa. Ustedes y yo, comprometidos con el Señor, miramos al que vive y vives para siempre. Yo espero, con la ayuda del Señor, haber podido transmitirle en esta noche que Jesús lo hizo por nosotros. Y su sangre aplicada al dintel de la puerta de nuestro corazón nos marca protección, seguridad y nos indica la salida de la esclavitud. La Pascua indica salida. Si todavía está medio sin saber qué, que esta noche se decida y sepa que Jesús le ama y le quiere hacer nueva como persona. Darle esperanza, darle vitalidad y darle vida nueva. Incline su cabeza, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos ante tu presencia con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que tú estás entre nosotros. Oramos para que tu Santo Espíritu pueda agregar lo que no he podido transmitir, pero sobre todas las cosas que entendamos que la Pascua no es una celebración religiosa, sino que la Pascua es un hito en la historia en la que marca un episodio trascendente. Y tú eres nuestra Pascua, tú fuiste el Cordero. Tu sangre es aplicada al dintel del corazón, de la puerta de nuestro corazón. Y podemos decir que teniendo la sangre aplicada, estamos seguros en ti, protegidos en ti, resguardados contigo. Y eso nos indica que hay una salida, la salida de la esclavitud del pecado. Y en ti somos nuevas criaturas. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano, Señor. Ayúdanos a caminar comprometidos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar lo mejor de nosotros para ti, porque tú diste lo mejor de ti para nosotros. Y que de verdad podamos serte fiel. 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 Podamos serte fiel. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo todos los días. Guárdanos, protégenos y bendícenos. Si en esta noche, Señor, hay alguien entre nosotros que todavía no ha recibido la aplicación de la sangre de Cristo sobre el dintel de la puerta de su corazón, que en esta noche pueda decir con su voz: Jesús, te necesito. Aplica tu sangre a mi vida. Sácame de la esclavitud, de las tinieblas, de la miseria, de la escasez, de la enfermedad, del dolor,
de la inseguridad. Sácame de esa esclavitud y llévame a los lugares mejores que tú tienes para mí. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a caminar comprometidos contigo. Elevamos nuestra voz, dándote gracias por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús.